sublime gracia del Señor. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la clase. Entonces, ustedes tienen numeritos. Cada número es el número ganador. Vamos a iniciar. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿Dónde está Cheo? Ah, no vino Cheo. Porque siempre le preguntamos. Estamos estudiando el dispensacionalismo. Ya, pues, por la misericordia de Dios llegamos al final. Con las 70 semanas de Daniel, culminamos ya esa profecía. Hoy vamos a hacer una recapitulación, pero esa recapitulación no la voy a hacer yo, la van a hacer ustedes. Entonces vamos a comenzar por el principio. Nuestro tema es los errores del dispensacionalismo, ¿sí? Y entonces, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Entonces, ¿puede pasar, mi amor, la siguiente diapositiva? El origen del dispensacionalismo. ¿Quién tiene el número 1? Número 1, ¿quién lo tiene? Nemesio, por favor, Nemesio, pase aquí al frente. Tranquilo, pase al frente y aquí resolvemos los problemas. Aquí, hermano Nemesio, ¿usted sabe algo del origen del dispensacionalismo? ¿Recuerda algo del origen del dispensacionalismo? Bueno, lo único que, Dios me les bendiga, lo único que aprendimos, o yo tengo fresco, es que uno de los que originó el dispensacionalismo fue John Nelson. John Nelson y sus estrellas. John Nelson. Hermano Nemesio, por favor, lea lo que está ahí. Su origen, la teoría del rapto secreto o arrebatamiento ha echado raíces en la iglesia evangélica a partir del siglo XVIII en adelante, expandiéndose en el siglo XIX. Hermano, ¿cómo sabe? Mire, todo. En el concilio de Trento, los jesuitas fueron comisionados por el Papa para desarrollar una nueva interpretación de las Escrituras que contrarrestaría la aplicación protestante de las profecías de la Biblia sobre el anticristo a la Iglesia Católica Romana. Muy bien, hermano. Sigue, hermano. Luis Alcázar introdujo el preterismo, cuya idea fue que el anticristo ya vino y fue un emperador romano. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias. El hermano, mire cómo sabe. El hermano sí sabía, ¿sí? Esto se inventó con el propósito de torcer, en el Concilio de Trento, torcer la interpretación cristiana de que el anticristo era el Papa. Como a ellos no les convenía, entonces comisionaron a los sacerdotes jesuitas para contrarrestar la enseñanza de la iglesia cristiana. Siguiente, mi amor, por favor. Número 2. ¿Quién tiene el número 2? Armando, pase al frente, por favor. Siga, mi amor, póngala al número 2. ¿Quién era Francisco Rivera, Armando? Dice Pachito Rivera. Un señor. Un señor. ¿Puede leer, Armando, por favor? Francisco Rivera fue un brillante sacerdote jesuita y doctor en teología en España. En 1590, Rivera publicó un comentario sobre el Apocalipsis de 500 páginas y aplicó todo el libro al tiempo del fin y no a la historia de la iglesia. El anticristo sería una sola persona malvada que aparecería 7 años antes del fin y que sería recibido por los judíos y reconstruiría Jerusalén. Muy bien, mira, Armando sí sabía quién era Francisco Rivera. Ese sabía. Bueno, ¿quién tiene el número 3? Número 3, Saribet. Saribet, ¿usted sabe quién era Roberto Belarmino? Roberto Belarmino, otro teólogo jesuita, militante en la Contrarreforma católico-romana. Defendió la interpretación futurista y dispensacional del Apocalipsis, propuesta por primera vez por Rivera. Muy bien, sí, Saribet, ¿usted sabía quién era Roberto Belarmino? Sí, claro. Tienen que hablar duro porque esto va a quedar para
la posteridad. Ahora bien, el número 4, ¿quién tiene el número 4? Miguel. Ay, Miguel. Miguel, ¿quién era Manuel Lacunza? Dice, Manuel Lacunza. ¿Quién era, Miguel? Duro, así como nombre. Manuel Lacunza fue un sacerdote jesuita chileno. Lacunza escribió bajo el nombre de Rabino Juan Josafá Benesra en 1791 para ocultar el hecho de que él era católico, con el fin de dar a su obra una mejor aceptación en el protestantismo. Su objetivo principal. Manuel Lacunza, ve que Miguel sí sabía quién era Manuel Lacunza. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta, sí, son modestos, no les gusta lucirse. ¿Quién más? A ver, número 5, ¿quién tiene 5? ¿Nadie? Keila, ¿quién fue? Usted me le va a leer el nombre. ¿Quién era ese señor? Samuel Rofi Maitland. ¿Quién era el doctor Samuel Rofi Maitland? Abogado y estudioso de la Biblia. Se convirtió en bibliotecario del arzobispo de Canterbury. En 1826 publicó un libro atacando la reforma y dio su apoyo a Rivera en la idea de anticristo futuro. Muy bien, Keila. Ese fue otro hombre que atacó la creencia cristiana sobre el anticristo. ¿Estamos en qué número? Número 6. ¿Quién tiene el número 6? Bájale un poquito el volumen, amor. Eso, ahí. Número 6, ¿nadie? Hermana, ese es el 9, sí. Sí, cómo no. Número 6, hermana Marora. Edward Irving o Irvine, como quiera. Edward Irving, dígale Irving ahí para qué. Edward Irving, a principios de 1826, el pastor presbiteriano escocés Edward Irving leyó el libro La venida del Mesías en gloria y majestad de Lacunza. Ese mismo año, en 1826, Irving publicó el libro Babylon and Infidelity, Foredoemen, Babilonia y la infidelidad, ya condenadas a la perdición, donde Irving pronosticó que la segunda venida del Señor sería en 1864. ¿Qué número sigue? El número 7, ¿quién tiene el 7? ¡Oh, la hermana Merly! Dichosos los ojos. ¿Usted sabe quién era Margaret MacDonald? No era la esposa del Pato Donald. Se la presento. 15 años, Margaret Donald tuvo una visión estática a la que, según ellos, Dios les mostró que la segunda venida de Cristo sería en 2 etapas. Muy bien. Una visión estática es que, tuvo un éxtasis. No sé si en ese entonces ya existían las pastillas de éxtasis y ella pues consumía de eso, pero la visión fue estática. Siguiente, amor, por favor. Número 8. Número 8, el que nos nombró el hermano Nemesio, Nelson y sus estrellas. El número 8, ¿quién lo tiene? ¿Mi amor tiene el 8? Ah, bueno, amor. ¿Quién fue John Nelson Darby? Ah, no, pero espere. En 1830, John Nelson Darby tomó el liderazgo de los hermanos de Plymouth y viajó a Escocia para entrevistarse con Irving acerca del rapto secreto y la segunda venida de Cristo en 2 etapas. Muy bien. Siguiente. Darby también conoció a Margaret MacDonald, quien le contó su visión sobre el rapto secreto. O sea, estos 3 se juntaron. Irving, Darby y Margaret MacDonald, y entre los 3 pues no se sabe qué estaban consumiendo y llegaron a esas conclusiones. ¿Quién tiene el número 9? El número 9, hongos, de esos de los que hay en Villavicencio. Hermana Yolanda, número 9. Hermana Yolanda, ¿quién es ese señor que está ahí? Cyrus Ingerson Scofield. O Scofield, le presenta al señor Scofield. ¿Quién era él? Cyrus Ingerson Scofield, abogado y político. Fue fuertemente influenciado por los escritos de Darby.
En 1909 publicó la primera edición de su famosa Biblia de referencia Scofield. Ajá. 3 millones de copias fueron publicadas en los primeros 50 años. 3 millones de copias. Gracias, hermano. Sé que ella sí sabía quién era Scofield. 3 millones de copias se publicaron en los primeros 50 años de la Biblia anotada de Scofield. Número 10. ¿Quién tiene número 10? El hermano Javier. El hermano Javier tiene número 10. Hermano, ¿qué es el dispensacionalismo? Ese sí sabe. Es un sistema de interpretación. No le pongamos nada. Dejémoslo sano. Póngale, amor, póngale ahí. El dispensacionalismo es una doctrina que enseña que Dios tiene un plan para la humanidad y para la historia, dividida en distintas etapas o dispensaciones. Recibe su nombre de las 7 dispensaciones, que son lecciones de Dios para la humanidad, que tienen lugar a lo largo de diferentes épocas. Una dispensación comienza con una prueba, seguida de un fracaso y un juicio resultante, siguiendo ese ciclo para cada dispensación. Muy bien, hermano, muy bien. Sí, él sí sabía que era una dispensación. El siguiente, número 11. ¿Quién tiene el número 11? ¿Nadie? ¿Quién tiene el número 11? ¿Nadie? Génesis tiene el número 11. ¿Sí? Pase al frente, por favor, Génesis. Le vamos a hacer una pregunta. Tranquila, no se asuste. Yo sé que usted sabe. Génesis, ¿qué es una dispensación? Ella está buscando la respuesta. Ahí no está la respuesta. Claro, así duro, como cuando usted le ha hablado a John, que está lejos, ¿no? La palabra dispensación Del griego. o economía significa mayordomía, economía, administración. Muy bien, si ve que ella sí sabía. Hermana Meli tiene que sentirse orgullosa de su nuera. Número 12, ¿quién tiene el número 12? ¿Quién? Mire, Génesis, Yuyemi. Génesis, ¿cuáles son las dispensaciones? Ahí están, ¿no? ¿Las puede mencionar? La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. Muy bien. 7 dispensaciones, y como nos definió hace unos momentos el hermano Javier, son periodos o franjas de tiempo en las cuales Dios ha dividido su trato con el hombre a lo largo de la historia. Entonces son 7 franjas de tiempo, pero una no tiene que ver con la otra. La inocencia en el huerto del Edén, la conciencia hasta Abraham, hasta Noé, el gobierno humano hasta Abraham, la promesa de Abraham a Moisés, la ley desde Moisés hasta que viene Cristo, la gracia de Cristo hasta nuestros días y el milenio por allá en un futuro que no sabemos cuándo será. Pero dicen las malas lenguas que muy pronto. El milenio, después de que venga la famosa Tercera Guerra Mundial, que dicen, después de que el Señor encadene a Satanás, según ellos, y después del milenio, pues viene nuevamente el Señor a pelear contra Satanás y sus enemigos, porque Satanás va a ser suelto y se va a rebelar otra vez contra el Señor, y después del milenio, cuando Dios Jesús destruya realmente a sus enemigos, de verdad, ahora sí de verdad, de a de veras, como dice el Chavo, entonces va a venir la eternidad. Número 13. ¿Quién tiene el 13? Hermana Doralba. Ella sí sabe responder la pregunta. Hermana Doralba, ¿de dónde salió esa enseñanza? ¿De dónde salió? Pero ya salió del libro de Daniel, de una mala interpretación del libro de Daniel. Hermana, ¿se alcanza a leer? Así, póngaselo así y durito, así como cuando... En octubre de 1827, John Nelson Darby se hirió gravemente al caer de un caballo. Poco después aseguraría
que durante el tiempo de convalecencia había reconocido que el reino descrito en el libro de Isaías y en todo el Antiguo Testamento significaba algo completamente distinto a lo que enseñaba la iglesia cristiana. Muy bien. Siguiente, creo que hay más. Esto lo concluyó al leer Efesios 2, Del 4 al 7. del 4 al 7, Versus Isaías. versos Isaías 32, 15, 20. Muy bien, hermana. Entonces, gracias, hermana. Ella sí sabía. ¿Qué pasó allí? Efesios 2 nos habla de las bendiciones espirituales para los creyentes. Y este hombre leyó Efesios 2 y dijo, no, bueno, los creyentes son un pueblo, los creyentes del Nuevo Testamento son un pueblo espiritual que recibe bendiciones espirituales en este mundo y va a recibir bendiciones en el futuro. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Si ustedes son rápidos y me pueden acompañar, y si no, pues yo lo busco aquí supuestamente rápido, ¿no? Porque Efesios capítulo 2 nos dice, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Darby dijo, no, eso va a ser en los siglos venideros. Para la iglesia, las bendiciones en este momento son espirituales porque es un pueblo espiritual. Y las bendiciones van a venir en un futuro, ¿sí? Y por otra parte, Isaías nos habla de la futura restauración de Israel. Y entonces él decía, para Israel vienen bendiciones materiales. Bendiciones materiales. Entonces Darby llegó a la conclusión de que la iglesia es un pueblo espiritual y Israel es el pueblo de Dios, el pueblo nacional, el pueblo físico, el pueblo étnico de Dios. Y él dijo, Dios tiene dos pueblos, no tiene uno solo, tiene dos pueblos. Llegó a esa maravillosa conclusión. Número 14. Los pilares del dispensacionalismo. José, ¿usted sabe cuál es el primer pilar? El primer pilar. Lea, así duro. Hermenéutica. Hermenéutica totalmente literal. Ajá. Los dispensacionalistas interpretan la Biblia literalmente, es decir, su sistema de interpretación es conocido, el sistema de interpretación literal de la Biblia, que incluye la gramática y la literalidad y la historicidad del pasajero el pasaje a estudiar. Una posición, comprensión excesivamente literal y judía de la profecía del Antiguo Testamento y del reino mesiánico. Lucas 24, del 25 al 27. Muchas gracias, José. Dios le bendiga. Entonces, el primer pilar es una interpretación literal excesiva, ¿sí? Totalmente literal. Ellos toman donde dice Israel, es Israel, no es nada más Israel, la nación de Israel, los de sangre y los judíos de raza, nada más. E interpretan así el Antiguo Testamento. Para ellos el Antiguo Testamento tiene como tema principal Israel y su futuro reino milenial. Pero cuando venimos a Lucas 24, 25 al 27, la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, se lo voy a leer rápido. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras que lo que de él decían. Aquí no dice que él les declaraba en las escrituras lo que decían de Israel y su reino milenial, no, lo que hablaban de él.
El tema central de las escrituras del Antiguo Testamento no es Israel y su reino milenial ni su restauración futura. El tema central de las escrituras del Antiguo Testamento y de las profecías es Jesucristo, y aquí lo dice muy claro. Siguiente, por favor. Número 15, ¿quién tiene el 15? Josman, ese es. Josman, ¿usted sabe cómo debemos interpretar las escrituras del Antiguo Testamento? Por la palabra, muy bien. Lucas 24, 44 al 48. ¿Lo puede leer, Josman? Ahí está, mire. 44 al 48. Ahí está prendido. Mi amor, le bajó volumen al 44. Ah, bueno, lea el teléfono, pues. Perdón. 24, pero vamos al versículo 44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún en vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre en el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué dice ahí? No se me vaya todavía. ¿Qué dice ahí? Las escrituras hablaron de Jesucristo y su obra de redención, y el Señor les abre el entendimiento para que entiendan esto. Dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué habla la Biblia? De Jesús y su plan de redención. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Y esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué dice entonces Pedro? Que lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, los autores del Antiguo Testamento, no era para ellos, era para nosotros, la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos interpretar las escrituras del Antiguo Testamento, Josman? ¿Cómo hicieron Cristo y los apóstoles? Como lo hicieron Cristo y los apóstoles. Muy bien. Ese es mi hijo, dice la hermana Meli. Y Génesis dice, ese es mi esposo. Siguiente, número 16. ¿Quién lo tiene? 16. Marcela. No, dejemos, Marcela. ¿Cuál es la llave para interpretar las escrituras del Antiguo Testamento? Apocalipsis 19:10. Vamos a buscar aquí Apocalipsis 19:10. Yo me mostré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿cuál es la llave para interpretar las escrituras del Antiguo Testamento? El Evangelio de Jesucristo. Gracias Marcela, dice la palabra de Dios que el espíritu de la profecía, ¿cuál es? Que es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de todas las profecías del Antiguo Testamento? El testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Aquello que vino Jesús a decirnos y aquello que habla de Jesús, es decir, el Evangelio. 17. ¿Quién tiene el número 17? Segundo pilar, hermana Maritza. ¿Cuál es el segundo pilar, hermana Maritza? Verticalismo rígido. Los dispensacionalistas hacen una separación rígida entre las diferentes épocas de la historia cristiana.
Dios salva en diferentes dispensaciones de diferentes maneras. Entonces, ¿cuál es el segundo pilar? Muchísimas gracias, hermana. Un verticalismo rígido, o sea, cada franja de tiempo es independiente de las demás, o cada dispensación no tiene nada que ver con la otra. En este momento, según este sistema, nosotros estamos en la dispensación de la gracia y no tenemos nada que ver con la dispensación antigua de la ley. Por eso es que estas personas dicen, es que eso era de la ley, eso no era para nosotros, eso era de la ley, eso es del Antiguo Testamento. Esta semana una señora me preguntaba, ¿es lícito leer el Antiguo Testamento? Me decía, yo, pues claro, es la palabra de Dios, pero como vienen enseñados en eso, pues tienen como la duda allí, ¿qué leo, el Nuevo Testamento o el Antiguo? Número 18, ¿quién tiene el 18? Nelly. ¿Cuál es el tercer pilar, Nelly? Póngaselo así cerquita. El tercer pilar, dicotomía entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Según el dispensacionalismo, los santos del Antiguo Testamento no están en la Iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo. ¿Sí? Ajá, siga. La Iglesia del Nuevo Testamento es el pueblo celestial de Dios, mientras que el pueblo Antiguo testamentario y el milenario Israel son el pueblo terrenal de Dios. Romanos 2, 28, 29. ¿Qué dice Romanos 2, 20? Gracias. Lo voy a buscar ahí en el teléfono. Bueno, es que ya no quieren la Biblia impresa, ahora es puro teléfono. Romanos 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gracias, mi hermana, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 2? Que el ser judío no depende de la raza, sino de haber sido circuncidado internamente a través del Espíritu Santo, o sea, la conversión. El verdadero judío, que la palabra judío significa alabado, el verdadero judío que es alabado por ser hijo de Dios, es aquel que nace de nuevo por la fe en Jesucristo. Dice, no es el que se circuncida exteriormente, no es el ritual, no es la raza, es haber creído en Cristo y nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Ese es el verdadero judío. Gálatas 4, del 1 al 7, les voy a leer Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7, también lo dice el apóstol Pablo allí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, oído. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Hijos, herederos por medio de Cristo. Los herederos no son la nación judía, son los hijos de Dios por la fe. Dice, por medio de Cristo. Efesios 2 del 11 al 22. Uy, ese sí está largo, Gálatas, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, éramos extranjeros.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos nosotros los extranjeros? Sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, ¿cómo? De los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Oído, porque por medio de él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuántos espíritus? ¿Cuántas maneras de ser salvos? No, una sola. ¿Quién? Cristo. Por medio de él, judíos y extranjeros, tenemos entrada por un mismo espíritu a la presencia de Dios. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un solo pueblo, un solo hombre, una sola casa, un solo templo para Dios. No hay dos pueblos, hay uno solo, y el requisito es creer en Cristo para ser parte de ese pueblo. 19. Cuarto pilar, Melma, la teoría del paréntesis. Ella nos va a explicar la profecía de las 70 semanas aquí. Usted no es la que mencionó las 70 semanas de Daniel, ¿no? Melba, cuarto pilar, la teoría del paréntesis. La teoría del paréntesis. Así duro. Según esta teoría, la era de la iglesia es un paréntesis o una interposición imprevista en el programa judío profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Siga. Daniel 9 del 20, 27. Mala interpretación. Es una mala interpretación de Daniel capítulo 9. Recordemos la profecía de las 70 semanas, porque a grandes rasgos, la profecía de las 70 semanas nos habla de la obra de Cristo, del trato de Dios con los judíos después del exilio. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, le dice Dios a Daniel en el versículo 24. Melba, ¿lo puede leer? Daniel 9, 24. Sí. Daniel 9, 24. Bueno, ahí dice del 20 al 27, pero pues no vamos a leer todo el texto por cuestión de tiempo. ¿Puede leer el 24? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin el pecado y expirar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, ¿de qué habla la profecía de Daniel? 70 semanas, 490 años, es el tiempo que Dios iba a tratar con Israel, con el pueblo judío, perdón, después de, gracias Melba, después de, sí, ahí se tranquila, porque voy a explicar un poquito aquí, no la quiero cansar aquí al lado mío. 490 años después de que salieron del exilio, en los cuales Dios trataría con la nación judía. No, Daniel, ya estaban por terminar los años y Daniel se preguntaba qué va a ocurrir ahora. Y el Señor le dice, tranquilo, mijito,
yo voy a tratar 490 años más con tu pueblo y con tu santa ciudad. Y el propósito de ello es que venga mi hijo. Miren, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, al Mesías. Todo eso se cumplió en Cristo, todo. Él puso fin al pecado, expió nuestra iniquidad, trajo la justicia perdurable, perpetua, eterna, selló la visión y la profecía porque Él es el cumplimiento de todas las profecías y Él es el que vino a traernos la revelación definitiva de Dios y Él es el santo de los santos. Eso ocurrió en el año 27 de la era cristiana, cuando Jesús fue bautizado. Y después pues le da detalles a Daniel, separa las 70 semanas en 7 semanas, 62 semanas y una última semana, que era la semana de el ministerio terrenal de Jesús. A la mitad de la semana Él sería asesinado. La semana terminaría con el trato de Dios con el pueblo judío y después de terminar las 70 semanas lo que vendría es la predicación del evangelio al mundo gentil. Y profetiza lo que le iba a pasar al pueblo judío por haber rechazado al Mesías. Vendría el pueblo de un príncipe, destruiría la ciudad del santuario, su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el versículo 27 parte B vuelve y repite el mismo tema. Abominación desoladora, gran tribulación, el asedio romano en el año 70 después de Cristo. Más claro no se puede. Ahí está. No hay paréntesis, no hay gran tribulación futura, no hay reconstrucción del tercer templo, no hay regreso a los sacrificios del Antiguo Testamento, porque todo esto lo cumplió Cristo, aquí lo dice. Y la carta a los hebreos nos lo dice de principio a fin. Entonces afirmar esto es un desconocimiento de lo que la Biblia enseña en la carta a los hebreos. Hechos capítulo 2 versículo 16, también nos lo dice Pedro, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y los que estaban presentes dijeron, están borrachos, porque los creyentes comenzaron a hablar en otros idiomas, no lenguas, rambo, salta la banca, rambo, carcabalazuca, la baja y la no dice balbuceos, dice glosa. Glosa es idioma, hablaron en otros idiomas y Pedro dice, no, nosotros no estamos borrachos. Estos no están ebrios, versículo 15, como vosotros suponéis, porque puesto que la hora tercera del día. Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. No hay paréntesis. Los dispensacionalistas dicen, no, estamos en un paréntesis porque las profecías del Antiguo Testamento están en stand-by, están en stop. El Señor le puso pausa, el reloj de Dios se paró y en este tiempo no se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, porque las profecías del Antiguo Testamento se van a cumplir en el Israel del milenio, en los judíos en el milenio. Y Pedro dice, no papitos, lo que está sucediendo aquí, el derramamiento del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio fue profetizada por Joel, el nacimiento de la iglesia. Hoy en la iglesia se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. La iglesia no es ningún paréntesis. Hechos 3:24, capítulo 3, versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro, en el pórtico de Salomón, dijo, todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los profetas que han hablado de estos días. ¿De cuáles días? Los días de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. El dispensacionalista dice, no, las profecías no se cumplen en la iglesia, se cumplen en el futuro en Israel. Y Pedro dice, no, se están cumpliendo en la iglesia. Hablaron de estos días. Entonces no hay paréntesis, es una falacia. Sigue, mi amor, por favor. 20. ¿Quién tiene el número 20? ¿Nadie? ¿Nadie tiene el número 20? Emily.
Tiene el número 20. Tataratán. Se dejó caer porque se quedó callada, empezó a reírse y volteó a mirar hacia otro lado. Entonces dije, no, esa es. Emily, buenas noches, Dios la bendiga. Emily, ¿qué repercusiones deja esta doctrina del dispensacionalismo? Mal entendimiento de las dispensaciones. Un mal entendimiento de las dispensaciones o de la forma como Dios trata con el hombre. No se me vaya a ir. Dios trata con el hombre en diferentes épocas a través de pactos, la forma como Dios ha querido administrar la salvación, la revelación, la obra de redención ha sido a través de pactos, y esos pactos corren a lo largo, hay una promesa que corre a lo largo de esos pactos y se llama Génesis 3:15, la promesa de un Salvador. Y desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a Jesucristo en toda la Escritura, y eso fue administrado a través de pactos. ¿Cómo así? Bueno, el Señor nos fue dando revelaciones progresivas de su obra de salvación. Entonces primero nos dijo que el Salvador iba a ser un hombre. Eso fue lo primero que no nos dijo más. ¿Quién es Salvador? Un hombre nacido de mujer. Después nos dijo, cuando hizo pacto con Noé, que era necesario que la tierra permaneciera para que viniera el Salvador. Cuando hizo el pacto con Noé, allí después de que destruye el mundo con el diluvio y sale y crea y pone su barco en los cielos, que los homosexuales pues lo han usurpado, aunque no es el mismo porque el de los gays tiene 6 colores y el nuestro tiene 7. Le mocharon un color. Después hace un pacto con Abraham y nos muestra que el Salvador nacería de Abraham. Nacería de Abraham. Después hace un pacto con Moisés y nos dice que el Salvador vendría de una nación llamada Israel. Después hace un pacto con David y nos dice que el Salvador sería un rey del linaje de David y que su reino no tendría fin, sería el rey con mayúscula. Después, aunque no hace un pacto con Jeremías, a Jeremías le revela literalmente el nuevo pacto. Dice, no como el que dice con sus padres, pondré mi ley en sus corazones, la voy a escribir en sus mentes. O sea, un pacto superior. Y en el cumplimiento del tiempo viene Jesucristo y allí se consuma la obra de redención. La promesa se cumple. El dispensacionalista agarra un cuchillo, hermano, y le volea cuchillo a la historia, cha, 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 como cuando uno pica una torta. Después de que la torta de pica ya no se puede volver a juntar. Bueno, sí, haciendo torta de pan, ¿no? Agarran los desperdicios del pan y hacen torta de pan, que por cierto es muy rica, pero es con el desperdicio del pan. Me quedó esa torta ahí, no, hagamos torta de pan antes de que se llene de moho. Pero legalmente la torta después de que pica no se puede juntar. Y ellos separan la historia de la redención. No, la historia de la redención no se puede separar porque es una sola historia administrada y revelada a través de pactos. Segundo, Emily. Cristianismo carnal. Cristianismo carnal. Como estas personas enseñan que Jesús es el rey, pero de los judíos, Jesús todavía no es rey. Será rey en el milenio. Entonces, yo recibo a Cristo como mi Salvador, pero no como mi Señor. ¡Qué belleza! Entonces, cuando un supuesto creyente está coqueteando con el pecado y andando mundanamente, dicen, lo que pasa es que tú eres un cristiano carnal. Jesús es tu Salvador, pero todavía no es tu Señor. Porque para ellos Cristo no está reinando, pero es una mentira. Porque en Marcos 1:15 dice, el Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, yo soy el rey, arrepentidos y convertidos al evangelio, arrepiéntanse o si no se van a morir, les exijo que se arrepientan. Hechos 17:30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él es el rey y viene a imponer su reino. Tercero, Emily. Antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? ¿Sí sabe, Emily, qué es el antinomianismo? Anti, pues en contra, y nomos no son los duendes. Nomos significa
ley. Antinomianismo es vivir sin ley. Como ellos creen que la ley no tiene nada que ver con nosotros porque es parte de otra dispensación, la de Moisés, entonces agarran los mandamientos que les gustan. Yo digo, no todos, no todos. Hay dispensacionalistas muy serios, muy respetables, como John MacArthur, como Miguel Núñez, ¿sí? Que son muy serios. Pero hay otros que son sinvergüenza, agarran los mandamientos que les gustan. Dicen que la ley es para el antiguo pacto, pero piden diezmos, como la ven. Celebran fiestas, las primicias, como la ven, pero son dispensacionalistas, dicen que la ley no tiene nada que ver con nosotros. Eso es antinomianismo. Entonces, por ejemplo, el Día del Señor. Dicen, no, el Día del Señor es religiosidad porque eso es del antiguo pacto. No, hermano, es que la ley moral de Dios es universal. Y la ley moral de Dios lo que nos revela es el carácter de Dios al cual el hombre por causa de su pecado no se puede conformar y por esa razón envió a su Hijo. Dice Gálatas capítulo 3, nacido bajo la ley, para que nos redimiese a nosotros que estábamos bajo la ley. Cristo vino a salvarnos, a cumplir la ley por nosotros. Entonces, nada, no, es que no tiene nada que ver con nosotros, no, falso. Y en último lugar, Emily. Falacia de la segunda oportunidad. La falacia de la segunda oportunidad. Gracias, Emily, muy amable. La falacia de la segunda oportunidad. El dispensacionalismo enseña que una persona, cuando venga el arrebatamiento, porque nosotros sí creemos en el arrebatamiento, en la segunda venida de Cristo, en el rapto visible, no secreto. Cuando la Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, yo no he visto ningún ladrón invisible. Pero los ladrones lo roban a uno sin que uno se dé cuenta. Y a eso es que se refiere el Señor. Vendrá como ladrón en la noche, habla de, va a venir cuando nosotros menos lo esperamos. Así lo dice. La venida del hombre será como en los días de Noé. ¿Cómo llegó el diluvio? Sin avisar. ¿O era un diluvio invisible? Sin avisar. Digo, estaban comiendo, bebiendo y bebiendo, casándose, cenándose, casamiento, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No entendieron hasta que lo llevó a todos. Y el mundo no va a entender hasta que Cristo venga por la iglesia. Pero va a ser visible. Todo ojo le verá, dice la Escritura. Entonces no hay un arrebatamiento secreto. Es una mentira. Pero como nos enseñan eso, nos dicen, no, mire, el Señor va a venir hoy, se lleva a la iglesia, nadie se da cuenta, rapto secreto. Y vas a tener, si te quedas, vas a tener 7 años para arrepentirte. Es una segunda oportunidad. No, la Biblia lo que enseña es, el Señor viene y se acabó todo. No hay oportunidades. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación, es lo que dice el Señor. Él no está diciendo, bueno, si no te arrepientes, tranquilo, tienes 7 años después de que yo me lleve a la iglesia. El problema es que si el Señor se lleva a la iglesia, también se lleva a su Santo Espíritu, porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a arrepentir la gente sin el Espíritu de Dios? ¿Cómo se va a arrepentir la gente sin quien predique el Evangelio? Además que la conversión es una obra del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, ¿cómo se va a convertir la gente a Cristo? ¿Cómo tú, que no viviste para Dios en toda tu vida, fuiste un sinvergüenza, le tomaste el pelo a Dios, después perseguido y bajo pena de muerte, vas a ponerte en pie? Vas a perseverar si no hay Espíritu Santo. O sea, si no viviste en Cristo, cuando hay paz, mucho menos cuando el supuesto anticristo futuro, que va a perseguir a todo el mundo y les va a poner un microchip, según ellos, te persiga. O sea, si no eres fiel a Dios hoy, ¿qué te hace pensar que mañana vas a ser fiel hasta la muerte? Es una mentira. Dios no va a dar una segunda oportunidad. Si no te arrepientes hoy, en vida, o antes de que Cristo venga, vas a ir al infierno. No existe la segunda oportunidad. Es una falacia, una falsa enseñanza que se desprende de este error doctrinal del dispensacionalismo. Vuelvo y lo repito, hay dispensacionalistas muy serios. ¿Qué nos enseña esto? Y bueno, ¿y por qué MacArthur es dispensacionalista si él es tan estudioso, es una lumbrera, es un hombre de Dios? Bueno, yo podría decir, ¿por qué si David era conforme al corazón de Dios, pecó tanto contra Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué Abraham, si era el amigo de Dios, pecó contra Dios?
Porque si Pedro era uno de los 3 principales discípulos de Jesús, negó a Jesús. Porque si Pablo tuvo el valor de decir, no sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, cuando Dios le envió el aguijón en la carne, el Señor le dijo, para que no te enorgullezcas. Señor, quítamelo, bástate mi gracia. Si el Señor le quitaba a Pablo esa enfermedad, Pablo se iba a llenar de orgullo. Y Pablo lo entendió y dice, de buena gana me voy a gloriar en mis tribulaciones. Entendió que la disciplina preventiva de Dios era necesaria para que él no se hinchara de orgullo. ¿Qué nos enseña esto? Que hombres como Miguel Núñez y MacArthur sean dispensacionalistas y tengan este error doctrinal, que ningún ser humano es infalible. Que la única infalible es la palabra de Dios. Ningún ser humano. Juan Calvino tuvo errores, Martín Lutero tuvo errores, Ulrico Zwinglio tuvo errores. Ulrico Zwinglio llegó a pensar que una persona podía salvarse sin conocer el Evangelio, solo por la revelación general. Zwinglio, reformador. Nuestros hermanos presbiterianos bautizan niños. Porque Sproul creía eso, maestro de la Biblia. Porque no hay nadie infalible, solo Dios y su palabra. Eso nos enseña que todos nosotros nos equivocamos y somos débiles. Y la historia de la redención nos enseña los errores de los hombres de Dios de la antigüedad, porque nos muestra que ninguno de ellos era el Mesías. David era el rey de Israel, pero no era el rey con mayúscula. Moisés era el profeta de Israel, pero no era el profeta y aquel en el que se cumplirían las profecías. No. Aarón, el sacerdote, hizo un becerro de oro, pero es que no era el sacerdote según el orden de Melquisedec como Jesús, nuestro mediador, el infalible, el que no solamente era el sacerdote, sino también era el sacrificio. Todo eso nos enseña que ellos eran tipos de Cristo, pero pequeños, limitados, deficientes. Pero Cristo es completo, perfecto, y como Él no hay nadie. Amén. Bueno, espero que esta serie haya sido de edificación para ustedes, que esta recapitulación haya servido de algo, mis hermanos. Damos por finalizado este tema del dispensacionalismo y la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a ver algo nuevo. Vamos a ver. Vamos a orar para pasar a las peticiones de oración. Su